Madre mía, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu en el ojo del huracán. Las redes están que arden con todo lo que se está diciendo sobre ellos, y hoy os traigo la verdad, o al menos lo que yo creo que está pasando de verdad. Olvidad lo que os cuentan por ahí, porque esto va a ser gordo. Se supone que su relación está en un momento crítico, ¿no? Pues bien, me han llegado unos salseos que hacen que todo lo que se dice hasta ahora parezca un cuento de hadas. Muchos pensaban que era por las presiones de la fama, el trabajo, los rodajes, todo eso, pero eso es solo la punta del iceberg. La verdadera chispa que ha encendido esta crisis, según mis fuentes, viene de mucho más adentro. Estamos hablando de malentendidos profundos, de expectativas que no se están cumpliendo por ninguna de las dos partes. Y ojo, no es que uno sea el malo y el otro el bueno, aquí hay un tira y afloja constante. A ver, para ser honestos, a todos nos encantaba verlos juntos, hacían una pareja de ensueño. Pero detrás de las cámaras, la cosa es mucho más complicada. Mert, con toda su intensidad y su carácter, parece que a veces choca con la forma de ser de Afra, que es más, ¿cómo decirlo? Más metódica, más controlada quizás. Lo que yo creo que está pasando es que ambos están en momentos muy diferentes de sus vidas y carreras. Afra está súper enfocada en su futuro, quiere consolidar su posición en el mundo de la actuación a lo grande y eso implica mucho sacrificio y a veces, tomar decisiones difíciles. Por otro lado, Mert, aunque también es un profesional de los pies a la cabeza, parece que le está costando un poco encajar esa parte más estratégica de las cosas. Muchos dicen que es por los celos, que si Mert ve a Afra con otros actores que sí. Pues yo sospecho que va más allá de eso. Es más una cuestión de comunicación, de sentir que el otro no te entiende o no te apoya en tus objetivos más importantes. Imaginaos, uno quiere volar y el otro quiere que aterricéis un poco para estar juntos. Eso genera tensión, ¿verdad? Además, no olvidemos la presión mediática. Constantemente se les está analizando cada foto, cada comentario, cada gesto. Eso desgasta a cualquiera. Si ya tienen problemas internos, el hecho de que todo el mundo esté pendiente de ellos, amplifica esos problemas a la dimensión de un huracán. He oído que incluso ha habido discusiones fuertes sobre sus planes a futuro. ¿Quieren seguir juntos a largo plazo? ¿Qué sacrificios están dispuestos a hacer uno por el otro? Son preguntas enormes que si no se responden con sinceridad y compromiso, acaban rompiendo las cosas. Para mí la crisis de Mert y Afra no es solo una crisis de pareja, es una crisis de crecimiento personal y profesional que les está obligando a reevaluarlo todo. Están en ese punto donde las decisiones que tomen ahora marcarán el resto de sus carreras y, por supuesto, su relación. Me da pena porque se les veía tan bien, pero también entiendo que la vida real no siempre es como en las series. Hay que saber lidiar con las dificultades y parece que ellos, por el momento, no lo están consiguiendo del todo. Entonces la pregunta del millón es, ¿creéis que esta crisis es el fin de Mert y Afra como pareja o solo una prueba de fuego que los hará más fuertes?